Muchas gracias, Ale. Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos a todos. Es un gozo poder estar juntos en esta mañana, compartiendo el día del Señor y como cantábamos, bueno, recordar siempre que estamos en los brazos de nuestro Salvador. Es importante tener ese concepto bien en claro, entendiendo de que Él es el que nos sostiene a nosotros y no que nosotros nos agarramos de Él. Porque si así fuera, sabemos que nosotros como hombres débiles fácilmente podemos caernos de nuestro agarre al Señor, a su esperanza, a la salvación. Pero claramente el Señor lo dice en Juan 10 que estamos en las manos de nuestro Padre y que nadie nos puede sacar de ahí. Y eso es precioso porque aun si nosotros mismos quisiéramos dejarle, es algo imposible. Eternamente ese será nuestro lugar a causa de Cristo, de su obra redentora. Y verdaderamente es una esperanza que nos consuela, que nos anima, que nos da esperanza hacia adelante, ¿no? Sabiendo de que pueden, como dice la canción, pueden levantarse ejércitos y el mismo diablo puede venir a atacar al pueblo de Dios, pero sabemos que allí estaremos firmes porque Él sostiene a su pueblo. Y esa es una esperanza preciosa que venimos a celebrar y a recordar cada reunión, cada domingo que la iglesia está congregada. Es un privilegio para mí una vez más poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios, por eso quiero invitarles ahora a que puedan buscar en Éxodo el capítulo 16, el versículo 4 vamos a leer en principio en esta mañana, luego vamos a orar una vez más para volver al texto e introducirnos en el pasaje y en la enseñanza de Dios en esta mañana. Como ustedes saben, estamos avanzando domingo a domingo en esta serie de enseñanzas que tiene que ver con Cristo en el Antiguo Testamento. Ya hemos visto varios ejemplos de esa preciosa verdad y en esta mañana consideraremos a Cristo como el verdadero pan del cielo. Dice el versículo 4, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Bueno, pasaje nos ayuda a coincidir con el título donde decimos que Cristo es el verdadero pan del cielo, es Dios quien está hablando a su siervo Moisés y le dice, he aquí yo haré llover pan del cielo. Oremos y pidamos a Dios su ayuda, su dirección y luego volvemos al pasaje. Señor Padre, gracias queremos darte por Cristo. Señor, cuán incalculables son tus obras a nuestro favor, cuán eh, precioso es tu cuidado de nosotros, tú nos sostienes, tú nos guardas, tú eres esa roca fuerte, eterna, tú eres esa roca de refugio para nuestras almas y en esta mañana queremos una vez más pedir tu ayuda, tu socorro, tu guía, Señor. Tu pueblo necesita, Señor, escuchar tu voz y nos hemos reunido con esa esperanza y es a ti que clamamos en el nombre de nuestro Señor y te pedimos, Padre, que conforme a tu palabra, te hagas presente en medio nuestro y nos hables, trates con cada uno de nosotros en manera particular, con nuestro pecado, con esa lucha diaria, con la incredulidad, con nuestra carne. Señor, que al escuchar tu palabra cada uno de nosotros sea confrontado, pero también consolado, animado, desafiado a seguir adelante con los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Padre, tú conoces la lucha de cada hermano en esta mañana, sus afanes, sus problemas, sus necesidades. Te pedimos que nos hables, que consueles nuestras almas, que nos des descanso y seguridad en Cristo. Padre, bendice tu palabra, habla a tu pueblo, edifica a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. El capítulo 15 de Éxodo es un pasaje precioso porque es el cántico de Moisés y María en gratitud, en reconocimiento a Dios por esa gran obra de salvación
Y dice el versículo 1, entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Bueno, podemos leer todo el capítulo y todo el pasaje nos lleva a considerar la gran obra que Dios había hecho en la liberación del pueblo del ejército egipcio, haciéndolo pasar por un lado a ellos por tierra seca y firme y luego abrazando al ejército enemigo con las aguas del Mar Rojo y sepultándolos para siempre y librando así a su pueblo de su enemigo. Bueno, eso es un poco lo que veíamos el domingo anterior y veíamos esa necesidad en el hombre de ser libertado por Cristo de nuestro pecado, de ese opresor que tenía esclavizada nuestra vida, esa conducta de pecado. Luego, el capítulo 16, bueno, dice el versículo 1 que partió el pueblo de Elín, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí a los 15 días del mes segundo, después que salieron de la tierra de Egipto. Bueno, el pasaje nos va a decir que ha pasado un mes de ese acontecimiento poderoso, milagroso, en que ellos mismos pudieron contemplar con sus ojos cómo todo el ejército de los egipcios era sepultado en el mar por obra de la poderosa mano de Dios. Un mes ha pasado, el recuerdo está vivo, seguramente durante todo ese transitar por el desierto, ellos mencionando desde su perspectiva cómo habían contemplado la obra de Dios en sepultar a los egipcios en el mar. Seguramente era una charla recurrente en el viaje, los niños preguntándole a sus padres, a los tíos, a los abuelos, ¿cómo fue que Dios hizo eso? ¿Cómo fue que Dios abrió el gran mar y nos dejó pasar y luego los egipcios no pudieron pasar y fueron tragados por el mar? Seguramente esa era la conversación recurrente todo el tiempo. Pero dice la palabra de Dios, versículo 2, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado, a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esa última frase del versículo 3, toda esta multitud, los estudiosos señalan que aproximadamente entre hombres y mujeres y niños, la gran masa de personas que salió de Egipto era como 2 millones de personas. 2 millones de personas, 2 millones de testigos que habían contemplado la poderosa mano de Dios, guardándolos de sus enemigos, destruyendo el ejército que los perseguía. Pero ahora estas 2 millones de personas, a una sola voz, se están quejando contra Moisés y Aarón, los hombres que Dios había levantado para sacarlos de Egipto. Dice la palabra claramente que todo el pueblo está murmurando, quejándose contra ellos. Bueno, la palabra luego nos dice que Dios sabe que esa queja no es contra Moisés y Aarón, esa queja es contra Dios. Ellos se están quejando contra Dios. Y lo triste, lo curioso es que luego de ver a ese Dios maravilloso obrando poderosamente las plagas del Mar Rojo, en las plagas de Egipto, luego la obra del Mar Rojo, luego de ver cómo Dios ha sido bondadoso con ellos, cómo Dios había provisto un escape tras otro en cada una de las plagas, ahora ellos pierden la cabeza y entran en esta incredulidad y comienzan a quejarse. Bueno, esto nos ayuda a entender
que la mayoría de las veces nuestra queja, bueno, puede ser hacia una persona, puede ser hacia nuestro cónyuge, puede ser hacia nuestros hermanos, nuestros empleadores, nuestro país, nuestra nación, el gobierno, lo que sea. Pero el fondo que moviliza nuestra queja es indirectamente hacia Dios. Siempre nos quejamos, es una costumbre nacional, es el deporte argentino y creo que de todo el mundo, quejarse por todas las cosas. Bueno, pero esa queja en la mayoría de las veces siempre está impulsada por incredulidad. Incredulidad hacia Dios, descontento hacia Dios, incredulidad en cuanto a que en su gobierno soberano Él tiene un buen propósito detrás de toda esta dificultad que se presenta en nuestra vida, pero esa queja siempre está abrazando rebeldía e incredulidad contra Dios. Lo que es precioso, hermanos, es el versículo con lo que iniciábamos esta lectura, es el versículo 4, que ellos se están quejando contra Dios, pero Dios responde de una manera preciosa, llena de gracia, de misericordia para con ellos. La queja que ellos están movilizando es una queja porque no tienen comida. Por eso ellos dicen, versículo 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Ojalá Dios nos hubiera matado. Esa es el reclamo. Estábamos en Egipto y ahí nos sentábamos a comer carne y comíamos pan hasta saciarnos. Entonces ahora Dios dice, versículo 4, yo haré llover pan del cielo. Bueno, es una resolución llena de misericordia, de compasión, de un Dios contra un pueblo rebelde e incrédulo. Dios podría haber dicho, bueno, estoy cansado de ustedes. Estoy harto de sus reclamos constantes, de su incredulidad, a pesar de todas las evidencias permanentes que les he dado de fe, de confianza, de que soy un Dios confiable, de que soy un Dios bueno, de que soy un Dios que cuida de ustedes. Bueno, Dios no actúa así. Dios no actúa como nosotros reaccionaríamos, sino que Él dice, ¿ustedes quieren pan? Yo les voy a dar pan. Y fue así que durante 40 años, Dios, día tras día, por la mañana daba el pan o el maná del cielo y luego por la tarde les daba codornices porque ellos en otro reclamo le pidieron a Dios que estaban cansados de pan y que ahora querían carne. Bueno, Dios dice, no solamente les voy a dar pan, les voy a dar carne. Bueno, lo que nos permite ver este pasaje a modo de introducción es ese costado proveedor de Dios, que Dios se ocupa de las necesidades de su pueblo. Dios está presente en cada situación, en cada necesidad, para suplir a su pueblo cualquiera sea la necesidad. Bueno, este versículo 4 nos lleva a considerar la maravillosa gracia del favor de Dios. Bueno, un favor que no buscamos, un favor que no merecemos, pero que Dios en su bondad ha prometido, como dice el himno, lluvias de bendición grandes, ¿no? Luego el mismo himno dice, lluvias copiosas, danos Señor. Bueno, el Señor dijo, yo haré llover pan del cielo. Y tiene que ver con esa, con abundancia, con mucha cantidad de pan, con mucha cantidad de alimento para sostener la vida de 2 millones de personas. Toda una nación está siendo sostenida por la promesa de Dios. Bueno, esto nos lleva a considerar el primer encabezado en esta mañana, que es la necesidad del pueblo. Bueno, ¿cuál era el reclamo? El reclamo del pueblo es queremos pan. Bueno, se ha hecho muy popular una frase de un actor cómico que se ha tornado un poco político. La frase decía, quiero flan, y todo el mundo andaba repitiendo esa frase, quiero flan, a modo de burla. Lo que él decía era muy cierto. Y es un poco el reclamo que podemos ver en el pasaje. Ellos están pidiéndole a Moisés, a Aarón, queremos pan. Parece un reclamo válido, parece un reclamo considerado. Un padre
es lo que anhela que sus hijos tengan, lo mínimo indispensable para comer, para sostener la vida. Y ellos están en ese estado, en el desierto, han salido del mar, han visto a los enemigos morir y ahora están ahí en un lugar más allá del desierto, más allá del Mar Rojo, y dicen, ¿y ahora qué vamos a comer? Se acabaron las provisiones, hemos traído suficiente, pero durante todo este mes, durante todo este viaje, hemos consumido todo lo que trajimos para sostener nuestra familia. ¿Y ahora qué? Bueno, su necesidad está siendo expresada. Dice que ellos decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Bueno, de alguna manera, su queja contra Moisés es, Dios no nos es suficiente. Nosotros preferíamos quedarnos en Egipto, esclavizados, sometidos, gobernados por una nación, pero teníamos pan. Pero además, como si eso fuera poco, ellos están diciendo, Dios no puede darnos lo que necesitamos. En Egipto teníamos ollas con carnes, en Egipto teníamos pan, mas ahora nos encontramos, según la mirada humana, sin nada. Dios no puede proveernos lo necesario. Hermano, este pasaje es un espejo donde nos vemos todo el tiempo. Nosotros reaccionamos así. Nosotros quizás como ellos tenemos testimonio tras testimonio en las Escrituras de la fidelidad de Dios. No conforme con eso, no solamente la palabra inspirada no es un testigo eterno de la fidelidad y el poder de Dios, su favor para con nosotros, sino que la historia de nuestra fe nos muestra cómo cientos de hombres y cientos de familias fueron sostenidas por la mano fiel de un Dios que dijo, no te dejaré, no te abandonaré. Hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿lo crees? Bueno, seguramente si Moisés le hacía la misma pregunta a cada uno de los judíos israelitas que salió de Egipto, seguramente ellos decían, sí, yo creo que Dios puede librarme de Egipto, yo sé que Dios es fiel y puede derrotar a nuestros enemigos, lo creo. Pero luego ahora se encuentran en el desierto sin pan y comienzan a reclamar, a exigir. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y Aarón en el desierto. El pueblo murmura con incredulidad, con nostalgia por Egipto. Ellos, de haber pasado de ese momento triunfante, llenos de gozo, llenos de confianza en un Dios que obró a su favor, defendiéndolos del enemigo, ahora pasan a una queja generalizada, del gozo a la queja. Bueno, eso es un poco nuestra vida. Quizás nos levantamos por la mañana y ahí tomamos nuestra Biblia y comenzamos a leer una porción de las Escrituras, un hermoso pasaje, y Dios nos habla y vemos cómo el pasaje nos habla de un Dios presente, de un Dios fiel, de un Dios que se ocupa de su pueblo, y ahí terminamos de leer y elevamos una oración a Dios y decimos, oh Dios, qué Dios fiel, qué Dios confiable. Pero de repente un imprevisto sucede en nuestra casa, se quema una lamparita, se corta la luz, se rompe algo y ya esa confianza en Dios se derrumbó por completo. Bueno, es un poco así como ellos están obrando, hermanos. Ellos habían visto a Dios abrir el mar por completo y ellos pasaron por tierra seca, por tierra firme. Ustedes saben que ni aún en nuestros tiempos de tanta tecnología, el hombre pudo llegar a siquiera ver lo más profundo del mar. Ustedes saben que nadie llegó a lo profundo del mar, que de hecho están
fabricando algunos robots que puedan llegar a la profundidad, digamos, a la parte más baja del mar, a la plataforma submarina en lo más profundo, porque nadie puede llegar, porque a causa de la presión, del frío, si un hombre intentara, muere en ese intento. Pero ellos, porque Dios así lo quiso, abrió el mar y ellos pudieron ver, caminar, no solamente tocar, ellos caminaron, cruzaron el mar por donde nadie podía llegar. Pero a pesar de todo eso, ellos están incrédulos, están exigiendo, reclamando a Dios. Bueno, el pasaje nos permite ver que la queja no era de algunos eternos inconformistas, no era por algún grupo de personas descontentas con Moisés o con Aarón por su manera de llevar adelante este exilio, esta libertad. No, la queja es total. Todo el pueblo está quejándose contra Moisés y contra Aarón. Bueno, no sé cómo fue esto, si es que ellos se turnaron, si en un momento venía una tribu, una familia, hay un representante. Lo que sí sabemos es que todo el tiempo 2 millones de personas se están quejando contra Dios porque no tienen pan. Bueno, pienso en la ironía que hay detrás de todo esto. Como ningún otro pueblo, ellos pudieron ver, palpar el poder milagroso de Dios. Era impensado que de una pequeña familia, la familia de Jacob, de José, de sus hijos, naciera toda esta gran masa de personas, y eso era una prueba de la fidelidad de Dios en su promesa, en su pacto, y ahora ellos eran partícipes de la obra milagrosa de Dios en la liberación. Pero a pesar de todo eso, lo irónico es que ellos están, bueno, dudando de Dios. El hambre inunda su corazón de queja, y esa queja da como resultado la incredulidad contra Dios. Alguien dice, nuestro corazón tiende a olvidar, y cuando olvida, se queja. Nos olvidamos quién es Dios. Nos olvidamos qué hizo en nuestra vida. Nos olvidamos cómo nos salvó, cómo nos cuidó, cómo nos permitió llegar hasta acá. Es interesante cómo en todo el Antiguo Testamento, o en gran parte del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios levantaba una especie de monumentos con piedra. Y en ese monumento tenía un recordatorio de cómo Dios los había cruzado del mar, cómo Dios los había acompañado hasta este lugar. Todo el tiempo uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué hace falta? Bueno, hace falta porque el hombre tiende a olvidar, y cuando olvida comienza a generar incredulidad en su corazón y en su mente. Bueno, Deuteronomio 8:2 dice, te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No todo lo que dice el pasaje, dice que la intención de Dios era, no te olvides, acuérdate por dónde Dios te ha traído. Acuérdate cómo Dios te ha dado columnas de fuego en la noche para guiarte, como Dios te ha guiado por columnas de nube, cómo te ha librado de la mano del enemigo, cómo Dios te ha alimentado, y sucesivamente ellos tenían que estar recordando y recordando cómo Dios a través del tiempo los había librado, cómo Dios había probado su fidelidad. Es lo que dice en el versículo 4 que leíamos en esta mañana, cuando dice que Él iba a probarlos, que Él iba a darle pan cada día para probar si ellos iban a andar o no en su ley. Dios conoce el corazón del hombre, y Dios sabe que esta incredulidad era algo que iba a resurgir con otra incredulidad, o que una incredulidad iba a reemplazar la otra. Pero esto nos lleva a considerar la promesa de Dios de que Él iba a sostener a su pueblo, de que Él iba a darle pan a esa nación que había sacado.
Pero quiero quedarme brevemente con esta idea, hermanos. ¿Te acuerdas el camino que has transcurrido hasta llegar acá? No nos referimos a la iglesia ni al grupo en particular. ¿Te acuerdas tu vida sin Cristo? ¿Te acuerdas de dónde Dios te ha sacado? ¿Recuerdas todo tu transitar en la fe, cómo Dios te ha dado luz, cómo Dios ha consolado tu corazón, cómo Dios te ha dado fundamento sólido en las Escrituras para que tu fe sea una fe sostenida por una verdad consistente, coherente en la palabra de Dios? ¿Te acuerdas cómo Dios ha sido bondadoso proveyéndote todo lo necesario? Hermanos, instrucción, iglesias que te han acompañado y sostenido durante toda esta vida. Bueno, eso es un poco lo que Él está haciendo con su pueblo. Te acordarás de todo el camino, cómo Dios te ha guiado estos 40 años. Quizás tus años son más en el Señor, quizás son menos, pero indudablemente necesitamos hacer un repaso del cuidado de Dios sobre nosotros. La escasez en nuestra vida revela nuestro corazón y nuestra desconfianza en Dios. Las pruebas exponen nuestras prioridades y lo que realmente creemos sobre Dios. Bueno, la reacción del pueblo no fue clamar al Señor, ni buscarle en oración, sino murmurar contra Él. La murmuración revela un corazón olvidadizo, un corazón incrédulo, egoísta, incapaz de recordar la fidelidad pasada de Dios. Cada queja, hermanos, cada queja es contra Dios, y esa queja contra Dios es una ingratitud, porque Dios ha sido bueno con tu vida. Dios ha sido bondadoso. Todo lo que tienes, lo mucho o lo poco, no lo mereces. No lo merecemos. Pero Dios, a pesar de nosotros mismos, nos ha dado todas las cosas que necesitamos. Todo, Dios te ha dado todo. Te ha dado lo más importante, te ha dado a Cristo. Pero posiblemente, al igual que ellos, decía al comienzo, este pasaje es un espejo para nosotros donde nos vemos y encontramos en nuestra vida una queja constante contra Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu reclamo? ¿Cuál es tu reclamo para con Dios? ¿Quieres más? ¿Querías otra vida? ¿Esperabas que la fe en Él iba a ser de otra manera? ¿Que todo iba a ser más divertido? ¿Que todo iba a ser más llevadero? Bueno, a pesar de todo eso, del reclamo, Dios sigue siendo fiel y ha prometido a su pueblo sostenerle durante todo este tiempo. Muchas veces nosotros en nuestra incredulidad minimizamos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida en el pasado. La tendencia del corazón humano es a olvidar rápidamente las obras maravillosas de misericordia y bondad que Dios ha hecho con nosotros. Israel murmuró en el desierto olvidando la gracia recibida, y nosotros podemos quejarnos en medio de las pruebas que visitan nuestra vida en vez de confiar en la provisión que Dios ha hecho en Cristo. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, decíamos que este primer encabezado es una necesidad del pueblo. ¿Cuál es la necesidad del pueblo? Bueno, ser saciados. La saciedad que ellos buscan o que ellos necesitan va más allá del pan físico, material que ellos podían comer y probar. Tiene que ver con un hambre o con una saciedad que ellos solo podían encontrar en Dios y que no la estaban alcanzando. Ellos necesitan más que pan. Ellos necesitan ver a Dios. Necesitan contemplarlo en su fidelidad, en su poder, en su eternidad. Y es lo que Dios va a decirnos en el pasaje, que Él se va a revelar a ellos. Yo voy a revelarme a ellos a través de la provisión de pan. Eso es lo que Dios va a decir en un momento más. Pero esto también nos abre la puerta al segundo encabezado, que tiene que ver con que esa promesa que Dios hizo en el pasado de un pan que descendería del cielo, está como en los tiempos de Abraham e Isaac, cuando dijo Dios se proveerá de cordero.
de alguna manera el tiempo ha pasado hasta llegar al huerto de Getsemaní, y he aquí el pan de Dios que tanto su pueblo necesita y espera. El segundo encabezado para nosotros es la respuesta de Dios. Acompáñenme ahora al versículo 6 de este mismo pasaje en Éxodo 16, perdón hermanos, 16:4, dice: Jehová dijo, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Bueno, hacemos un alto ahí. La pregunta es, ¿cómo Dios está revelando que ellos iban a obedecer? Bueno, esa es la frase que dice: si yo voy a probar, yo les voy a mostrar si ustedes andan en mi ley o no. Bueno, tenía que ver con recoger diariamente la porción establecida por Dios para cada persona. Si ellos obedecían a eso, eso implicaba que estaban confiando en Dios y que ellos eran obedientes a Dios. Versículo 6, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Dijo también, versículo 8, Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Bueno, esta es la respuesta que Dios está dando. La queja con la que ellos inician el capítulo 16 era llevada a Moisés y posiblemente le decía: Moisés, Aarón, ustedes no saben esto, no hay pan, no hay comida, ¿con qué voy a alimentar a mi familia? Pero Dios sabe que esa queja, como bien dice Moisés, ¿qué somos nosotros? Somos hombres. Es contra Dios. Y esto nos lleva a considerar una vez más, hermanos, que nuestras quejas, cualquiera sea, de cualquier área de nuestra vida, siempre es una queja contra lo que Dios ha establecido para nuestra vida, con lo que Él ha permitido en nuestra vida. Es un renegar de la soberanía de Dios, es una queja contra lo que Dios está haciendo en nosotros. Lo que me maravilla más de esta escena es la respuesta de Dios. No hay enojo, no hay un derramamiento de juicio disciplinario contra ellos, no los acusas por su falta de fe, sino que con tierna y paciente gracia Dios promete pan del cielo. Y Jehová dijo: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Todo lo que tienen que hacer es creerle a Dios. Todo lo que ellos tienen que hacer es obedecer lo que Dios les ha mandado. Cada día haré llover pan del cielo para todos ustedes. Lo hermoso del maná es que el maná no era un producto que nacía de la tierra. No era algo que nacía de una planta o que nacía de algún arbusto o que había que plantar alguna semilla para luego esperar su brote. No, el maná dice: lloverá, caerá del cielo. Bueno, esto nos lleva a considerar esa tipología de la que estamos hablando, Cristo. Cristo venía del cielo. Sí, fue introducido en la tierra de una manera natural o casi natural. Engendrado por el Espíritu Santo, nació de María, cumplió los 9 meses de embarazo, nació como cualquiera de los mortales, pero sabemos que Él era del cielo. Él no era un hombre más, era un hombre distinto. Bueno, de la misma manera, el maná no es fabricado por el hombre, no era algo que Israel trajo de Egipto o que ellos mismos pudieran elaborar, era un don de Dios. Y ahí está la figura cristocéntrica. El maná está apuntando a Cristo, diciendo en otro momento de la historia: alguien más, el verdadero pan del cielo, descenderá no por obra de hombre, no por invención humana, sino como parte del don de Dios. Dios dijo: yo
haré descender pan del cielo. Bueno, el maná era un regalo sobrenatural que descendía del cielo para el pueblo. El maná era de origen divino. Dios hizo llover pan del cielo para un pueblo que se quejaba y que murmuraba contra Dios. Dijo también Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Bueno, hay una intención en esta última frase. El reclamo de ellos es: en Egipto teníamos carne y teníamos pan y estábamos dispuestos a dar nuestra propia vida por ese poco de carne y por ese poco de pan. Mas ahora Dios le dice: yo también puedo saciar su hambre y puedo darles pan. Puedo darles pan hasta que ustedes se cansen. El maná fue un alimento gratuito que cada persona en el pueblo de Dios tenía que recogerlo. Dios daba a su pueblo un mejor y más abundante pan que el de Egipto. Esto es una figura de Cristo, como venimos diciendo. Y quiero quedarme con esta idea, hermanos, cuando Él dice: yo puedo darles un pan que puede saciarte. La respuesta de Dios desde el cielo a su pueblo es: yo voy a darte un pan mejor que todos los panes de la tierra, mejor que todos los reinos de la tierra, mejor que todas las promesas falsas o placeres que este mundo puede darte. Yo voy a darte un pan que va a saciar por completo toda tu alma, todo tu ser por siempre. Ese pan que descendió del cielo es Cristo. Hermano, la pregunta en esta mañana es si verdaderamente has encontrado ese Cristo. La promesa es que Él saciaría nuestra alma. Y esto no es una promesa de felicidad permanente, de riquezas eternas, ni de una vida color de rosa. No, está diciendo la palabra de Dios. El Evangelio nos enseña y nos dice que en Cristo estaremos satisfechos. Pablo dice: tengo todo esto por basura para ganar a Cristo. Cristo es más valioso que todos mis nombres, que todos mis títulos, que todo el reconocimiento, que todos los reinos de la tierra. Prefiero perder todo esto para ganar a Cristo, porque Cristo me es suficiente. Y la promesa de Dios, hermano, en Cristo es darte un pan que iba a saciar tu alma. No te pregunto si conoces al Cristo de la historia. No te pregunto si alguna vez escuchaste la hermosa historia del Evangelio de Cristo. Te pregunto si has puesto tu fe en ese Salvador y Redentor que cada día le da motivación a tu alma, que cada día encuentras en Él suficiente gracia, suficiente alegría para seguir adelante a pesar de las circunstancias que te aquejan. ¿Conoces a ese Cristo? ¿Es ese tu Cristo? Bueno, la promesa de Dios: voy a darle un pan durante todo este tiempo que va a saciarte para siempre. Éxodo 16:16 dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudieren comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en la tienda. Bueno, el concepto es muy parecido a lo del cordero en Gosén. Ellos tenían que tomar un cordero por familia, un cordero que tenía que comer todo, no podía sobrar del nada, y si el cordero era muy amplio o muy grande, tenían que invitar a otra familia, a otros vecinos a compartir de esa comida. Ahora dice Dios: bueno, no pueden tomar más de un gomer de maná. Es todo lo que pueden recoger cada uno para los integrantes de cada familia. Cada uno podía comer entre 1 kilo o 2 kilos aproximadamente, es lo que significa ese
lo que equivalía a un gomer. Bueno, no podían recoger más, solo la porción establecida por Dios. Y esto nos lleva a pensar en nuestra vida cristiana. Ellos no podían acumular para un mes, para una semana, para 2 días. Cada día tenían que salir y recoger esa cantidad. Esto nos lleva a pensar que nos ha sido dado en Cristo el pan que descendió del cielo, el redentor de tu alma, aquel que sostiene y guarda tu vida. Él te ha sido dado para siempre, mas está establecido por Dios que, al igual que el pueblo de Israel, cada uno de nosotros debemos ir a diario a ir a buscar nuestro alimento de Él. El alimento es la promesa de Dios. El que a mí viene no le echo fuera, Él está disponible para su pueblo. Mas nos toca a nosotros ir a Él y buscar ese alimento para nuestra alma. La evidencia de incredulidad fue por causa de pan. La evidencia de nuestra incredulidad puede ser la falta de esa búsqueda constante de comunión con Dios en su palabra. Segunda de Corintios 12:9 dice, me has dicho, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, Dios nos da en Cristo no todo lo que nosotros necesitamos, en el sentido de que ya conocí a Cristo y no necesito más de Él, sino que cada día nos ha hecho dependientes de Él. Así como el pueblo debía ir a buscar cada día de su gracia, Él les dijo, bueno, cada día necesitan recoger el maná, el pueblo de Dios necesita cada día de esa gracia suficiente para su alma. Necesitamos ese pan. La promesa es que cuando íbamos a buscar el pan, nuestra alma sería saciada, y es así como el pueblo de Dios encuentra en Cristo no solamente consuelo, comunión, perdón de pecados, sino saciedad para un alma hambrienta. Saciedad para tu alma está en Cristo, no en los placeres de este mundo, no en las promesas que falsamente el pecado nos ofrece, no en la fama, no en las riquezas, no en nada que este mundo pueda ofrecerte. La saciedad para tu alma, la llenura de tu alma está solamente en Cristo. Y lo que necesitamos es ir cada día tomando de esa gracia suficiente para saciar nuestro corazón sediento de Dios. Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos. Bueno, me quedaba con este pasaje porque me gustaba la figura que estaba comunicando el Señor. Los hijos serán saciados. Los hijos de Dios serán saciados en ese pan del cielo que Dios ha enviado para su pueblo, para su iglesia. Esto nos recuerda que Cristo es suficiente para satisfacer el alma hambrienta. Israel se alimentó y subsistió por 40 años, y la gracia de Dios podemos recibirla cada día también para subsistir en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros, como Israel, no recogemos el pan diario, ellos padecían hambre, mas nosotros caemos en la desobediencia, y es una muestra de vivir independientemente de Dios. Cada día que dejamos la comunión con la palabra, cada día que no oramos, cada día que no dedicamos a nuestros ejercicios espirituales, lo que estamos diciendo de alguna manera a Dios es, no te necesito, yo puedo arreglarme solo. Yo soy más sabio que Dios, soy más inteligente que el Espíritu, tengo más poder, tengo más fuerza para cuidarme, para protegerme. No necesito de Dios. Dios lo que está haciendo con el pueblo en esta ordenanza es enseñarle dependencia, es enseñarle confianza, es ejercitar su fe. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos lleva a circunstancias difíciles en nuestra vida. Nos está enseñando a recordar: Dios me ha provisto todo lo necesario en Cristo. Debo confiar en Él. ¿Cuál es la prueba máxima que un cristiano tiene para estar seguro que Dios va a ayudarnos en nuestra vida? Cristo. Él entregó a su Hijo.
El pan del cielo descendió para mostrarte que Dios es confiable y que Dios mató a su Hijo para tu esperanza y tu seguridad. Dijo Dios, haré llover pan del cielo. Esta frase nos habla de la acción soberana de Dios, nos habla de que por 40 años Él cumplió con fidelidad su promesa. Nos lleva a considerar su provisión. Si Dios incumplía por algún tiempo esta provisión prometida a su pueblo, éste moriría de hambre. Sin embargo, por 40 años, ellos pudieron ver día tras día, con esperanza, el pan que descendía del cielo para ellos. La promesa de Dios fue que de la mujer nacería aquel que vencería a la serpiente. Génesis 3, versículo 15. Esta descendencia de la mujer salvaría a su pueblo de sus pecados. Pero para el cumplimiento de esta promesa era necesario una nación y una mujer en esa nación. Y luego era necesario que de esa mujer en esa nación naciera un niño. Y ese niño sería el redentor de su pueblo. Cuando Dios está prometiendo, haré llover pan del cielo sobre mi pueblo, Él no solamente está sosteniendo a su pueblo, no solamente está asistiendo con lo que ellos necesitan. Lo que Dios está haciendo es protegiendo, preservando al pueblo de la promesa. Si Dios no le daba el alimento necesario a ese pueblo iba a perecer. Y con ese pueblo se perdía la esperanza de un redentor. Si no hay pueblo, no hay mujer. Si no hay mujer, no hay niño. Si no hay niño, no hay redentor. Pero Dios dijo, yo haré descender pan del cielo. Y hoy tenemos un redentor. Hoy tenemos un redentor que se encarnó, que vivió entre nosotros, que murió en la cruz y que ahora está a la diestra de Dios Padre. Esto es un testimonio de la fidelidad de Dios para con su pueblo, la fidelidad de Dios para con sus promesas. Nos muestra y nos recuerda que Dios es un Dios confiable. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Moisés dijo, Dios hará llover pan del cielo, y más Cristo aparece en la escena del mundo y dice, he aquí el pan de Dios, he aquí el verdadero pan que descendió del cielo. Era una historia que para el pueblo de Israel estaba completamente impregnada en sus mentes. Todos ellos conocían la historia del maná. Recordaban cómo Dios los había sostenido durante 40 años con el pan del cielo. Y Jesús dice, ahora yo soy el verdadero pan del cielo que da vida al mundo. El maná sirvió para sostener por 40 años, para dar vida temporalmente por 40 años a su pueblo. Más Cristo dice, yo soy mejor que ese pan. Porque no solamente puedo darte vida 20, 30, 40, 100 años, yo puedo darte vida eterna. Esa es la respuesta de Dios a la incredulidad de su pueblo. Te he dado a Cristo, te doy el verdadero pan del cielo. El pan que vino del cielo no era simplemente para saciar sus necesidades físicas, era una sombra, era un tipo de un mejor pan, de un pan verdadero que vendría a salvar a su pueblo. El maná duraba un día y se corrompía y se echaba a perder. Cristo, en cambio, nunca deja de ser. Nunca se perderá, nunca se corromperá su brazo salvador, nunca su obra dejará de ser suficiente, nunca su obra dejará de salvar, nunca Él abandonará ni dejará a su pueblo. Y si eres parte de la iglesia de Cristo, si eres parte de su pueblo, esa tiene que ser tu tranquilidad y tu descanso. Cristo nunca deja de ser. Siempre será Salvador, siempre será tu Señor si estás en Él. El maná se echó a perder, mas Cristo dice, he aquí el verdadero pan que descendió
del cielo. Versículo 35 de Juan 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Bueno, la oferta de Cristo era mucho mejor que la del maná para el pueblo. El maná era para sostener vida física, vida temporal, vida terrenal, más la promesa de Cristo es que el que lo tiene a Él tiene vida y tiene una vida eterna. Él es un pan vivo que sostiene nuestras almas para siempre. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice Jesús. Lo que está pasando en esta escena de Éxodo 16 no se trata solo de pan. Dios está llevando a su pueblo a confiar en Él, no en sus recursos, no en el recuerdo de Egipto. Está haciéndolos confiar en la mano bondadosa y fiel de Dios que les da todas las cosas. Bueno, la palabra de Dios nos ayuda a pensar en esto. Y Santiago dice que todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Pablo a los Colosenses dice que Él nos da todas las cosas para que lo disfrutemos. Romanos 8:32 dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Ahora, hermanos, la respuesta de Dios es esta. Si yo te di todas las cosas, te di lo más importante, inalcanzable que tienes, que es a mi Hijo, el pan del cielo, Cristo, tu Redentor, ¿cómo no voy a cuidar de ti? ¿Cómo no voy a hacer lo suficiente para el bien de tu alma, para el bien de tu fe, de tu vida en Cristo? Pero posiblemente muchos de nosotros elevamos a diario una queja contra Dios. Y es porque nos hemos olvidado de esta preciosa respuesta que Dios ha dado a su pueblo, el pan del cielo. Al igual que los israelitas, nosotros necesitamos más que pan. Necesitamos un redentor que sacie nuestra hambre, que llene nuestra alma, que supla esa necesidad de estar en paz y reconciliados con Dios. Y ese es el verdadero pan del cielo, Cristo, el único que puede reconciliarnos y llevarnos a Dios para siempre. Tercer y último encabezado en esta mañana lo encontramos a partir del versículo 9 de Éxodo 16. Dice el versículo 9, Éxodo 16, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Yo he oído las murmuraciones, versículo 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, dijo Jehová. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, este versículo 12 nos ayuda a entender el propósito de Dios en la provisión de pan. Sí es verdad que Dios se ocupa de nuestras necesidades materiales, no hay duda de eso. Pero detrás de esa provisión Dios tiene un propósito mejor y es enseñarles a ellos, recordarles a su pueblo, yo soy Dios, yo soy tu Dios, que te cuida, que te provee, que te guarda hasta el último de tus días. Eso es lo que Dios está diciéndole a su pueblo. Versículo 9 dice que Él les dijo que el pueblo se acerque a mi presencia. Oh, hermanos, esto habrá sido terrible. Bueno, sabemos, Isaías dice que él soñó, tuvo una visión de que estaba en la presencia de Dios y dijo, soy hombre muerto. Juan dice que vio al ángel de Dios que hablando con él y cayó como muerto desmayado. Pero ahora es Dios quien por medio de Moisés manda a Aarón a reunir al pueblo
con esta frase que dice, acercaos a la presencia de Jehová. Y dice, di a toda la congregación que se acerque a la presencia de Dios. ¿Y cuál es el reclamo de Dios? Yo he escuchado vuestras murmuraciones. Yo conozco tus quejas todo el tiempo. Tu corazón, tus pensamientos más íntimos, en lo privado de tu ser, dice Dios, resuenan amplificadamente en mis oídos en los cielos, dice Dios. No importa que no lo digamos, no importa que nadie lo escuche, no importa que nadie lo sepa. Dios dice, yo conozco tus quejas y conozco tus murmuraciones contra mí. Y un día el hombre tendrá que dar cuenta a Dios por sus quejas, por sus reclamos contra Dios. Pablo lo dice en Romanos que un día todos los hombres darán cuenta a Dios de sus pensamientos, de sus secretos. Qué terrible que es esta declaración, hermanos, porque Dios es consciente del pecado de su pueblo y ellos han visto cómo Dios juzga el pecado en la vida de sus enemigos. Dios es consciente de su pecado, de su rebeldía, de su maldad, y Él debe juzgar a su pueblo por su pecado. Dice Jeremías 17:10, yo Jehová escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Un día, hermanos, Dios nos llamará a su presencia. Un día Dios dirá, como está diciendo ahora al pueblo, fulano de tal, podemos poner nuestro nombre ahí, acércate a mi presencia. Ven a mí. Tu vida en la tierra terminó. Ven al encuentro de tu Señor. Y ese día será un día para dar cuentas a Dios de lo que había en nuestro corazón. Dice Jeremías 17:10, yo Jehová escudriño la mente, pruebo el corazón. Él sabe lo que hay en nosotros. Aún no está la palabra en mi boca, dice, y tú ya lo sabes, decía el salmista. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifestada, que no esté manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios llama al pueblo y le dice, ven al encuentro de tu Dios. Pero Dios no necesita un informe, no necesita una declaración. Él conoce lo que hay en su pueblo. El acercamiento aquí es de Dios al pueblo. El pueblo está enojado con Dios, está reclamando a Dios. Dios hace la promesa de pan y es Dios quien mismo va acercándose al pueblo y le convoca ahora para este tiempo. Esto nos lleva a pensar en que era necesario ese pan para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Era necesario que el pan del cielo viniera, de lo contrario no podríamos tener comunión con Él. Era necesario que ese pan del cielo viniera para que nosotros pudiéramos estar en paz y reconciliados con Dios. De lo contrario, lo que ellos merecían por su pecado y rebeldía es lo mismo que nosotros merecíamos. Era una condenación y una eterna separación de Dios. Pero no fue así lo que sucedió, sino que Dios, con misericordia y piedad, hizo una promesa de pan. Dios dijo, yo conozco tus murmuraciones, pero no voy a pagar conforme a tus obras, sino que voy a darte pan. De la misma manera, Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Hermanos, hay suficiente maldad en cada uno de nuestros corazones para morir eternamente condenados en el infierno. Mas Dios, a causa de su pan, el pan del cielo, nos ha librado eternamente de la ira venidera. Dice el pasaje, y la gloria de Jehová apareció en la nube. Bueno, la palabra acá para gloria es kabod, que significa una manifestación visible
de la presencia de Dios, un resplandor con majestad que el pueblo identificaba con que Dios estaba ahí. Y la enseñanza que Dios está comunicando al convocar a su pueblo y al hacerse presente en la nube es: Dios está ahí con su pueblo. Dios prometiendo pan, Dios arreglando las cosas con su pueblo rebelde. Él hace una aparición mostrando su presencia entre ellos. En el lugar donde había escasez, Dios se hizo presente para mostrar su provisión y la preservación de la vida. Ellos estaban pidiendo pan, mas Dios se hizo presente y mostró su gloria entre ellos. La misma nube que guió a Israel durante todo su transitar por el desierto es la misma nube que ahora aparece, pero en esta ocasión está hablando con ellos y exponiendo su propio pecado. Esta manifestación visible confirma que Dios está con ellos. Dios está ahí con su pueblo. Lo que debió ser un momento de juicio, de castigo, de reprensión por su incredulidad, Dios se hace presente con ellos y su presencia garantizaba la promesa que Dios mismo estaba dando. Él dice: ustedes sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios. En otras palabras, Él está diciendo: ustedes verán, comprobarán que soy un Dios confiable, que cumplo mi palabra. Así como Israel vio a Dios en la nube, de la misma manera, Dios se mostró a nosotros bondadoso, compasivo, proveedor en el pan del cielo. Hermanos, el Evangelio es un anuncio de que Dios nos ha dado el verdadero pan. Así como Dios se presentó en Israel y dijo: yo voy a hacer llover pan del cielo. De la misma manera, a través del Evangelio, Cristo de manera personal con nosotros está diciendo: mi Padre está dándote el pan necesario para tu alma, para la vida eterna que necesitas. No se trata solo de comer, sino se trata de conocer al Dios todopoderoso y sustentador de tu alma. Sabréis que yo soy vuestro Dios. Bueno, cada pecador perdonado es testigo de la misericordia y el perdón de Dios para su alma. La razón por la que hay perdón de pecado en nosotros es porque Dios envió su pan y comimos de ese pan y tomamos ese pan y fuimos eternamente reconciliados con Dios. Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ellos vieron a Dios en la nube, vieron la gloria de Dios en la nube, mas nosotros vemos la gloria de Dios, a ese Dios invisible en la persona de Cristo, el pan que descendió del cielo. ¿Has visto a Dios por medio de la fe en Cristo? Vemos la ingratitud, o veíamos la ingratitud del pueblo para con Dios, pero a pesar de su ingratitud, Dios fue fiel con ellos. Él se manifestó entre ellos, Él suplió pan e hizo todo lo necesario para la preservación de su pueblo. Ellos pudieron conocer que Dios era Jehová. Es a través del Evangelio que nosotros conocemos a Dios. Es a través del Evangelio que nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. Hermanos, si estás en Cristo es a causa de que Dios en su bondad también derramó pan espiritual sobre tu alma para que pudieras conocer al verdadero pan del cielo, a Cristo Jesús, el Salvador de tu alma. El verdadero pan del cielo descendió para nuestro favor. Descendió para salvarte, descendió para mostrarte a Dios. Ellos recibieron ese pan
Y el propósito de Dios es que vieran su gloria, que me vieran a mí, dijo Dios. Nosotros, al creer en Cristo, vimos la imagen de un Dios invisible. Es por Cristo que nosotros conocemos a Dios. Cristo es el verdadero pan del cielo. Es la provisión eterna de Dios para nuestras necesidades más profundas de perdón y reconciliación con Dios. Él ha descendido del cielo para sustentarnos, para darnos vida eterna y para que podamos caminar en este mundo por medio de la fe, puesto los ojos en Jesús, el verdadero pan del cielo, para que podamos transitar por estas tierras áridas bajo esta esperanza. Dios, Jehová es nuestro Dios. ¿Lo crees? Si lo crees, entonces debemos confiar en Él. Así como el pueblo confió en la promesa de Dios de descender del maná, la prueba que tenemos es que Dios envió su verdadero pan del cielo, que es Cristo, a morir por ti, a darte vida, a darte esperanza y seguridad en Él. Dice Pablo en el libro de los Hechos que es por medio de ese hombre, de esa muerte, de ese sacrificio de Cristo, que nosotros tenemos garantizada la promesa de Dios. Es por medio de Cristo que Dios ha dado un testimonio de que cumplirá su promesa. Cristo es el verdadero pan del cielo. Si estás en Él, entonces tienes todo lo necesario para vivir una vida plena, llena de esperanza, de gozo. Sí, va a haber problemas, pero Cristo está con nosotros. Y si no estás en Cristo, quiero animarte en esta mañana a que vengas a Él, comas de ese pan, tomes de ese pan del cielo que ha sido dado por Dios para la reconciliación y salvación de tu alma. Hermanos, Cristo es nuestro verdadero pan del cielo. Oremos. Señor, Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque no podemos dejar de sorprendernos al ver tanta compasión, piedad, misericordia para con nosotros. No podemos dejar de sorprendernos al ver tanta ingratitud de nuestra parte para contigo. Cuán indiferentes somos a diario, Señor, de que tú has descendido del cielo para llevarnos a Dios y que nosotros mismos muchas veces atentamos contra esa realidad espiritual en nuestra vida, que son nuestras flaquezas, debilidades, nuestras indiferencias y nuestros pecados los que nos privan de seguir comiendo ese pan a través de tu palabra, de la oración, de la comunión privada que podemos tener contigo. Oh Señor, danos hambre de ese pan que es Cristo. Danos esa saciedad para nuestra alma que solo encontramos en Él. Señor, que todos podamos gustar, saborear y disfrutar de Cristo, de su salvación, de su obra, de la comunión, de la esperanza, del descanso, de la guía que solo Él puede dar a los suyos. Padre, qué hermoso es pensar en el hecho de que tú has derramado ese pan solo, exclusivamente en tu pueblo. Ningún otro pueblo comió ese pan, ningún otro pueblo recibió esa promesa, sino solo tu pueblo. Y de la misma manera, solo tu iglesia, solo los que están en Cristo han recibido esa maravillosa gracia de comer de ese pan que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, ayúdanos a gozarnos en esta verdad. Ayúdanos y danos hambre cada día por Cristo, por tu palabra, por tu persona, Señor, y que nunca olvidemos que tú eres nuestro Dios, quien nos ha dado en Cristo el pan eterno para nuestras almas. Señor, bendice a tu iglesia, bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.